más. Bueno, esto lo que dice es que los riesgos están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, por eso es importante el poder desarrollar esquemas de negocios que nos permitan identificarlos en forma apropiada para poder desarrollar planes de acción, lo que hablábamos recién. ¿Sí? Bueno, entonces vos tenés la fase de concepto, ¿sí? Donde fíjense que esto de acá tenés, a medida que vas avanzando en el tiempo, tenés un decrecimiento de oportunidades, ¿sí? Y tenés un incremento en el costo, ¿sí? Entonces, en esta fase de concepto, las oportunidades son altas, eh, y tenés esta oportunidad de agregar valor que va bajando. ¿M? Y tenés esta cantidad de esfuerzo que va subiendo. Bueno, y entonces acá tenés esta etapa que es la parte de planificación, de donde se hace el concepto y se lo desarrolla, y esta fase de logros, que es donde se lo implementa, donde se lo ejecuta, implementa, ¿sí? Y acá dice donde se finaliza. Tómenlo un poco con pinzas, esto es como genérico, ¿sí? Eh, la cuestión es que ese costo de intervención, ¿sí? La idea es que la, la fase de concepto, la incertidumbre y el riesgo y la oportunidad de agregar son máximas, ¿sí? De agregar valor, digo. Eh, y el esfuerzo invertido es mínimo. Pero a medida que el proyecto avanza hacia la implementación y la terminación, la cantidad de, de esfuerzo invertido es máxima y la incertidumbre y la oportunidad de valor decrecen, ¿no? Caen mucho. ¿Se ve? Sí, Sí. Bueno, entonces, con este gráfico vemos que justificado económicamente el tema de cómo gestionar los riesgos. O sea, el hecho de que el costo de intervención crezca exponencialmente mientras la oportunidad decrece significa que gastar recursos en actividades de mitigación de riesgos en las primeras fases, ¿sí? Es barato, ¿sí? Porque lo que haces es eh, digamos, invertís un poquito ahora para no tener que gastar un montón más adelante, ¿sí? Evitas gastos gigantes que son cuando el riesgo se materializa en las etapas avanzadas. Esto es lo que hablamos un poco en la clase pasada también. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé por qué siento que esta clase, me parece que a usted le faltó a la clase 5.1. No sé por qué. ¿Están seguros que vimos la clase 5.1 en la clase pasada? Me ¿Me suena que fue la escuchan? anterior, que antes vimos lo del deploy, la clase pasada. La del deploy, perdón, la de Solana. La clase pasada vimos todo lo referido a Azure DevOps claro. Sí. y habíamos visto un poco más un par de más de cosas. Las tengo Bueno, tan frescas ahora. mm. Bueno, no pasa nada, yo después reviso. Em, bueno, entonces, esto justamente lo que te muestra este gráfico es que em, esto de empezar digamos, lo podemos bajar pensando que si nosotros nos ponemos a codificar sin una planificación, ¿sí? Eso se convierte eventualmente en un costo que puede ser muy alto, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, perdón, estoy medio hecho pelota. Bueno, diferencias del riesgo en Waterfall y Agile, ¿sí? A ver qué más hay después de esto. Vamos a meter un poco de pata. Bien.
Si bien los enfoques de gestión de riesgos varían, el modelo predictivo proporciona un marco estructurado que sirve como base para todas las metodologías. Este enfoque es fundamentalmente diferente del enfoque Agile. El enfoque tradicional busca proteger el plan, el triángulo de hierro de alcance, tiempo y costos fijos, mientras que el enfoque Agile busca proteger el valor, donde el tiempo y el costo son fijos, pero el alcance es variable. ¿Ok? Definición del libro, la diferencia entre cómo es en un marco más estructurado tradicional y en un marco de Agile, ¿no? Bien, entonces en cuanto a ese marco más tradicional, esta definición que yo les acabo de, o sea, esto que les acabo de contar, es algo que sale de lo que es el PMBOK, que es el Project Management Book of Knowledge, el libro del conocimiento de Project Management, donde se define un proceso bien detallado eh, de cómo es, ¿no? Esta administración del riesgo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, estas etapas. Estas etapas estructuradas son la identificación, la evaluación, la respuesta y la documentación. Hay diferentes maneras de conceptualizarlo, ¿sí? Acá tenés un ciclo de gestión de riesgo con 5 etapas, ¿sí? Donde identificás riesgos, definís el modelo de riesgo, personalizás lo que es el registro de riesgos. No, yo estoy seguro que, bueno, no importa. Ah, ya sé qué pasó. Ya sé. Bueno, acá evaluás y reportás los riesgos y acá revisás los riesgos. ¿Está bien? Entonces, son distintas maneras de conceptualizar este proceso y acá lo mismo. Según el PMBOK, entonces tenés la identificación, la evaluación, donde haces un análisis cualitativo y después un análisis cuantitativo de los riesgos, la planeación de la respuesta a los riesgos y el seguimiento y control de los riesgos. ¿Sí? Riesgos, acá falta la S. Ok. Bueno, entonces en estas etapas, por ejemplo, de identificación, ¿sí? Lo que dice acá. Se identifica cuáles son de alto impacto o de alta probabilidad, de alto impacto y baja probabilidad, bajo impacto, etcétera. ¿Sí? Analizás cuestiones de eh, impacto y probabilidad. Evaluación en cuanto a evaluación de las combinaciones, después de seleccionar el riesgo, evaluar la probabilidad, evaluar las consecuencias y severidades, desarrollar planes, recomendaciones y conclusiones. En cuanto a la respuesta, la mitigación de los riesgos requieren primero establecer una estrategia apropiada, tomar un seguro apropiado en contra de los riesgos y finalmente planear acciones específicas, ¿sí? Que son eliminar, mitigar, aceptar y transferir. Bien. Documentar, ¿sí? Una base de información confiable para seguir analizando los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, generar datos históricos para mejorar la toma de decisiones, ¿sí? Y mejorar la gestión a futuro. ¿Sí? Es decir, aprender, ¿no? Generar datos significa consolidar esa experiencia en conocimiento. Bien. Eh, a ver qué más tengo por acá. Bien, la identificación. La identificación de... Está bien, esto es identificación. Bueno, dejamos acá. Eh, ante todo, ante todo, hay una planificación de la gestión del riesgo, ¿sí? Que en realidad es previo a identificar los riesgos. Quiere decir,
nosotros establecemos un marco, una metodología, roles y responsabilidades, ¿sí? Categorías de los riesgos, definiciones de cuál es la probabilidad, ¿sí? Y tipos de impacto que vamos a utilizar como criterios para después pasar a aplicarlos, ¿no? Entonces, esto que yo les decía, nosotros a lo largo de la cursada vemos varios frameworks, ¿no? Vemos como muchos marcos de trabajo. Eh, ¿Se acuerdan, por ejemplo, el framework Moscow? ¿Se lo acuerdan? Moscow, ¿sí o Sí, no? era para las prioridades del backlog, ¿no? Sí, muy bien. De los requisitos. Sí, eh, exactamente. Y nos permite esto de, o sea, es una manera que yo tengo de definir, ¿sí? Cómo voy a tratar cada cosa. Yo todavía no sé qué cosas tengo que tratar, ¿sí? No sé qué cosas voy a tener que priorizar, pero ya sé cómo las voy a priorizar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ok. ¿Sí? No sabes qué te toca priorizar, pero vos ya tenés un marco de trabajo de, bueno, mira, las cosas que me vengan, yo sé que las voy a abordar con el framework Moscow. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cursé gestión de proyectos. Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Hay una etapa cero acá de la gestión del riesgo, que es justamente definir cómo yo voy a gestionar eh, los riesgos de mi proyecto, ¿sí? Y viene con esto de definir el framework. Metodologías, roles, responsabilidades, como les decía antes, definir categorías, etcétera. Bueno, y después ya paso a la identificación de los riesgos, la etapa uno. Entonces, en ese paso, yo lo que hago es determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto, ¿sí? Y documentar esas características. Si un riesgo no se identifica, no lo podemos gestionar, ¿sí? Entonces, existen varias técnicas para hacer esto, de identificar. Uno de esos es la lluvia de ideas, ¿sí? De brainstorming. Eh, Otra es la lista de verificación, una checklist, ¿sí? Entonces, vos tenés conocimiento histórico, por ejemplo, experiencia de proyectos anteriores y tenés una lista de cosas que pueden fallar, por ejemplo. Decir, bueno, entonces puede fallar esto, 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 esto. Es una checklist. El problema es que esto solamente de la checklist funciona cuando vos ya tenés conocimiento de cosas previas o también tenés como mucho olfato de cosas que no pasaron, pero ya las pensaste, digamos, ¿no? La lluvia de ideas en ese sentido es como te permite innovar. Cosas que no te dan marulo a vos solo para pensarlas y de la interacción con los demás que forman parte del proceso de brainstorming, terminas pudiendo hacerlo. Bien, bien, ¿qué más? Bueno, tenés lo que se llama el juicio de expertos y entrevistas, que implica confiar en la pericia de individuos o grupos de individuos, ¿sí? O sea, grupos que pueden ser, no sé, un grupo de consultores, de asesores técnicos o un equipo de trabajo de tal cosa, que son expertos por algún motivo, pues tienen una experiencia previa y bueno, ellos te pueden transmitir idea de los riesgos potenciales, ¿no? Bien. Entonces, hay un método que es una técnica avanzada que se llama el método Delphi, ¿sí? Y ese método Delphi, una de las fortalezas que tiene es la mitigación de los sesgos que se suelen dar con el brainstorming, ¿sí? Que tiene que ver con esto del el pensamiento grupal, como pensamiento no de masa, pero grupal, eh, de como de ir con
de ir con el flow de ese grupo, ¿no? Lo que todos están opinando es como que vas por ese camino, entonces te terminás sesgando, o bien puede ser el sesgo de la influencia indebida de la autoridad. Entonces, hay una persona de mayor autoridad que dentro de ese grupo que opina y su opinión pesa un montón. ¿Sí? Entonces, el proceso Delphi eh, lo que hace es usa cuestionarios anónimos que se envían a un grupo de expertos o personas que están designadas para eso en, en rondas iterativas en el que hay una persona en particular que consolida y comparte las respuestas que siguen siendo anónimas. ¿Sí? Entonces, es un ciclo de retroalimentación anónimo que permite que el grupo entero vaya digamos, convergiendo hacia un consenso, ¿sí? Sin tener que pasar por la presión social. ¿Ok? ¿Lo habían escuchado esto del método Delphi? Sí, lo de ¿Qué siempre es el se empresarial? ¿Cómo? que lo habías comentado en la clase sin el tema de jugar y todo eso, porque todavía sí hacer bien. Bien. ¿En la facultad ya lo habían visto? ¿En otra En materia? empresarial yo me acuerdo que lo vi. Ah, bien, bien, bien. Profe, ¿qué era eso? Eh, Tenés ADD, quiero que lo sepas. El método Delphi es una técnica avanzada digamos, de identificación y de evaluación, ¿sí? Estructurada. ¿Sí? Entonces, lo que haces como cuestionarios y las respuestas son anónimas. Y, y de esa manera te evitas el tema de la presión grupal o la presión de las autoridades presentes en ese grupo. Y, digamos, hay una persona que se encarga de juntar todas esas cosas y por ahí con las respuestas de la primera ronda arma una segunda ronda de cuestionario. Y lo que se busca es que eventualmente la opinión de todo el grupo converja, ¿no? Puede converger a un solo punto, puede converger a dos o a más, pero en definitiva que no esté dispersa donde cada uno aporta 100 cosas diferentes. ¿Se entiende? Sí, sí, es un método de encuestas, digamos, de entrevistas. Sí, sí, no de entrevista, sino a través de, digamos, de encuesta. ¿Sí? Sí, sí. Se usan cuestionarios. Y lo que nos permite, de una manera muy estructurada, ¿sí? Hacer una identificación y evaluación, sin los sesgos por esta presión social o por rango. Bueno, eh, bueno, entonces, pasado esto de la identificación, pasamos al análisis cualitativo, ¿sí? De riesgos. Sí, me parece que hoy no vamos a llegar con todo. Bueno, entonces, el análisis cualitativo de riesgos, la idea es que una vez que se identifica esta lista del punto anterior, la tenemos que priorizar, ¿sí? Entonces, este análisis cualitativo que vamos a hacer es como una especie de un filtro para poder entonces priorizar. Y la herramienta que tenemos para hacerlo es la matriz de probabilidad e impacto, ¿sí? La matriz PI, probabilidad e impacto. Todo, o sea, mucho de lo que vemos en gestión son simplemente matrices, ¿sí? Se dieron cuenta, ¿no? Matrices, digamos, como un cuadro de doble entrada. ¿Se ve? O sea, ¿se dieron cuenta de eso ya? Que todo es una matriz que tiene cuatro campos, donde esto es alto, esto es alto, esto es bajo y bajo. ¿Sí o no? Y generalmente sí, sí. ¿Sí? Bueno, es Sí, sí. una cosa bien yankee, ¿sí? Convertir todo en una matriz. Y está bueno porque te genera un mapa.
Sí, ese mapa, entonces es fácil después de definir qué hacer. Entonces, esta matriz es la matriz probabilidad de impacto, ¿sí? Y la utilizamos entonces para hacer el análisis cualitativo en la evaluación de riesgos. Y lo que hacemos es definimos escalas, por ejemplo, escalas categóricas como muy baja, baja, media, alta, ¿sí? Tanto para la probabilidad de ocurrencia como para el impacto. Y después, con cada uno de los riesgos que identificamos, los puntuamos con los expertos para otorgarles un valor. Muy parecido a qué cosa es esto. ¿A qué les suena? Vimos algo muy parecido con lo que vimos de metodologías ágiles, ¿se acuerdan? De el póker, el planning poker. Me parece que lo estoy confundiendo con el de los empleos. Sí, no, es eso, con lo de los sprints. ¿Sí? Que vos te juntabas con el equipo y decías, no, a ver, esta tarea es chiquita, esta tarea es alta, esta tarea es grande, es XL, este es small. ¿Sí? Bueno, acá es Claro, lo sí, sí. mismo. Pero Acá ese es es lo más mismo. por tamaño, no tanto por una posición, digamos. Claro, acá es más que nada, digamos, esto es subjetivo, ¿sí? Probabilidad de ocurrencia es subjetiva y el tamaño de impacto es subjetivo. Y lo que se busca es tratar de lograr un consenso en torno a eso. Y es muy parecido a, che, qué tan grande es esta tarea para hacer. ¿Sí? Termina siendo subjetivo y es una cuestión de consenso también. ¿Ok? Porque se asigna, digamos, a ojo. Pero bueno, pero como lo asignan varios y se ponen de acuerdo, lo más probable es que eventualmente sea correcto. Bien, ¿qué más? Como dijimos, esto de que se asignan valores en las escalas y se calcula una puntuación, por ejemplo, multiplicando, ¿sí?, la probabilidad por el impacto, ¿no? Si yo tengo impacto bajo y probabilidad baja, bueno, tengo bajo por bajo es bajo, digamos. O si fuera, les pongo una escala de 1 a 5, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo 1 de probabilidad por 1 de impacto, esto tiene, ¿sí?, digamos, es un riesgo de tipo 1. ¿No? Si yo tengo algo que tiene una probabilidad muy alta, que es 5 y tiene un impacto grande, que también es 5 por 5 25, ¿no? Entonces, al definir escalas de 1 a 5 para los dos, tengo un rango donde puedo colocar los distintos riesgos de 1 a 25. ¿Sí bien? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. bueno, y con esto lo que hago es mapeo en la matriz, como siempre, ¿sí? Encuentro las zonas, esas 4 zonas, 4 o 5 zonas habituales que vemos en todas las matrices. Bueno, los riesgos en lo que sería la zona roja, ¿sí?, por así decirlo, que es donde hay alta probabilidad y alto impacto, requieren respuestas urgentes, ¿sí? Los riesgos en la zona verde, que son de baja probabilidad y bajo impacto, pueden ser aceptados pasivamente o simplemente monitoreados. ¿Les suena esto que les estoy diciendo? ¿No les parece como que estamos repitiendo algo que ya vimos? Sí, lo que vimos en la clase anterior. Muy bien. Bien, ¿se acuerdan de la matriz de Eisenhower? ¿Sí o no? Sí, Bueno, la matriz de Eisenhower,
no me sale la palabra, pero era como acelerar los tiempos en base a lo importante. No, algo Sí, parecido. Tenía que sí, encasillar las actividades en base a la importancia que tenía. Tenía unas 4 importancias, por así decirlo. Ah, Y, claro, muy era como una bien, medición, digamos. muy exacto. bien. Y claro, la idea es que vos armás esta matriz, ¿sí? Y, digamos, te define, según el cuadrante, qué tan urgente, qué tan importante es, ¿sí? Y en función de eso tomás alguna decisión, ¿sí? Por ejemplo, eh, la idea es, si esa matriz de Eisenhower, vos tenés el cuadro donde algo es importante y urgente, lo tenés que hacer ya, ¿sí? Si es importante, pero no es urgente, bueno, programalo, ¿sí? Definite cuándo lo vas a hacer, porque es importante, no es urgente, ¿sí? Entonces programás tiempo para hacer esas actividades, pero no lo haces ya. Y si, digamos, no es importante, pero es urgente, delegalo para que lo haga otro, ¿sí? Sí, sí. Encontrar a alguien que lo haga. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo que es, a ver, eh, como para que, no, un ejemplo de la vida cotidiana. Suponete que, no sé cómo decirte, suponete que tenés que entregar un desarrollo de software a las 3 de la tarde, ¿sí? Tenés que hacer la presentación y te quedaron sin lavar los platos del almuerzo, ¿ok? Almorzaste en tu casa, hiciste home office, a las 3 de la tarde tenés una review y tenés que mostrar el código, que todavía no lo tenés, ¿sí? Pero también tenés sucios los platos de haber almorzado a mediodía, que quedan sobre la mesa. ¿Qué haces? Tenés más personas en tu casa con las que estás viviendo, ¿sí? Y los platos hay que lavarlos. ¿Te pones a lavar los platos o te pones a codear? Y se Las dos demora. cosas, las dos cosas son urgentes, ¿sí o no? Eh, ¿Está bien? Porque digamos, a la noche los platos tienen que estar limpios porque vas a usar lo mismo, no tenés 8.000 platos, tenés esos. Y además, si no, hay mugre y la mugre puede atraer hormigas, cucarachas, no sé. ¿Bien? Y además es imperdonable que estén los platos sucios. Entonces las dos cosas son urgentes. ¿Sí? En ese escenario, ¿no? Ya estamos hablando de gente que tiene problemas de trastornos obsesivos compulsivos. Eh, Ahora sí. ahí está. Entonces, en ese escenario, ¿sí? Las dos cosas son urgentes. Pero hay una que es importante y otra que no es tan importante, ¿no? Bueno, entonces yo lo que haría en ese caso es, le pido a la persona que convive conmigo, le digo, escúchame, ¿te copás, por favor? ¿Te haces cargo de esta tarea, la de los platos? Y yo me hago cargo de lo que es importante y urgente. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Sí. Bueno, y después está la otra cuestión, que si no es importante ni es urgente, bueno, chao, olvídate. O sea, lo tachá de la lista, ni lo hago. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bueno, entonces es muy parecido, es esto que estamos viendo acá. Esa es la matriz de Eisenhower. Bueno, acá con la matriz PI, es algo muy, muy similar. A ver si tenemos la matriz PI. Sí, acá. ¿Sí? Entonces acá ves qué tan probable es improbable, posible y muy probable, y la severidad del impacto. Entonces siempre tenés como este casillero de una punta contrapuesto al de la otra y después la zona de transición, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, acá está la fase del método Delphi, no sé cómo se la mostré antes. Eh, y esto que hablamos, la selección del panel de expertos, el diseño del primer cuestionario. No, se lo dejo acá por si lo quieren después chusmear.
y avancemos. Bueno, hemos visto entonces el tema de esto del análisis cualitativo de riesgos, ¿sí? Que estábamos acá, análisis cualitativo de riesgos, y esto de definir las escalas, ¿no? Mapearlo en la matriz. Bueno, eh, después viene el análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cuantitativo, de vuelta, también es muy subjetivo. Y nos proporciona un análisis numérico de efecto agregado de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. Y acá hay varias técnicas. El análisis cualitativo, ya lo vimos esto, está como muy desordenado todo acá. Bien, análisis cuantitativo. Y el análisis cuantitativo, entonces, como yo les decía, hay varias técnicas. Está la simulación de Monte Carlo, ¿sí? Y hay otra que nosotros vamos acá, que es diagrama de tornado. ¿Alguien me escribió? ¿Casualidad? al chat. Yo estoy en ese escenario y vivo solo, así que ahí están los platos en la bacha. Te banco, Leonardo, no sabes cómo extraño vivir solo y dejar los platos en la bacha hasta la siguiente comida. Sí, lo bueno es que nadie me puede decir nada. Tal cual, tal cual. No, 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 pero bueno. Eh, bien, entonces, estábamos hablando de el análisis cuantitativo, ¿no? Ya, sí, análisis cuantitativo, simulación de Monte Carlo y el diagrama de tornado. Bueno, esto, vamos a ver lo de Monte Carlo primero. Sí, fíjense, miren qué lindo quilombo, ¿no? Acá tenés lo que es el costo base, tenés la reserva de management, ¿sí? Que esto es un colchoncito que vos utilizás justamente para manejar riesgos, ¿sí? Y acá tenés el costo final, ¿sí? Y en esta simulación de Monte Carlo, la idea es que eh, nos permite hacer digamos, un mapeo de riesgo de costos y cronograma, y en lugar de usar estimaciones de un solo punto, como esta tarea va a tomar 10 días, se usan distribuciones de probabilidad y se dice que esta tarea va a tomar entre 8 y 15 días, pero lo más probable es 10. Entonces, con este modelo ejecutamos una simulación del proyecto una X cantidad de veces y eso nos permite generar una distribución de probabilidad para el resultado total. ¿Sí? Entonces, la salida de eso nos ayuda a responder preguntas como ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto por debajo de 1.000.000 de pesos? ¿Qué reserva de contingencia de costos se necesita para tener un 90% de confianza del éxito? Haces la simulación. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bien. Eh, bien, análisis de sensibilidad. Entonces, ahora vamos a ver el diagrama de tornado. Bien, con esta técnica nos ayuda a responder una pregunta diferente, que es determinar los riesgos individuales, ¿sí? Y qué riesgo individual tiene el mayor potencial de impacto en el resultado. ¿Sí? Entonces, acá el gráfico muestra barras de impacto. Las barras más largas están en la parte superior y representan las variables a las que el resultado del proyecto es más sensible. ¿Ok? Entonces, si vos gestionas mejor el riesgo que representan esos puntos, es como que mejora mucho tu probabilidad de éxito, ¿no? Ok. Entonces la idea es que mientras Monte Carlo modela el agregado de todos los riesgos juntos, el diagrama de tornado aísla el impacto de las variables individuales. ¿Ah? Bueno,
Bien, son 8:40. Marian, ¿estás por ahí? Parece que no, ¿no? Mm, no sé si... Bien. Bueno, planificación de respuestas a riesgos. Estrategias. ¿Quieren hacer un descansito? ¿Les parece? No Y estaría mal. después, después le Me llegamos. gustaría, me gustaría. No estaría mal. Sí, ¿no? Bueno, dale, dale. Cerramos hasta... Son las 8:40 hasta 9:10. ¿Les parece? Perfecto. Sí, Ok. media horita. Media horita para cenar. Sí, Sí, profe. Dale. Las estrategias. Porque una vez que, como dijo Ale, identificamos los riesgos, el siguiente paso es decir qué vamos a hacer con eso. Es importante porque nada, no alcanza simplemente con entender que hay un riesgo, sino que hay que tomar positivos y riesgos negativos. Uno siempre cuando habla de riesgos piensa que son únicamente, por ejemplo, una oportunidad de reducir tiempos o una mejora que no esperabas. Bueno, vamos a ver lo que es una plantilla de evaluación de riesgos, que básicamente es como formalizar todo esto que estuvimos hablando en una plantilla, obviamente. Eh, bueno, tiene ciertas características. Una de ellas es el evento de riesgo, que es la declaración de riesgo futuro. Es importante que tiene que ser clara, ordenable, o sea, estar ordenada y ser accionable. No es para generar documentos y burocracia porque sí, sino que es para poder accionar de una mejor manera. Después lo vamos a ver más adelante cuando veamos un ejemplo. Es para que puedan tomar mejores decisiones y actuar antes de que aparezcan los problemas. Es para ver que habla también de la probabilidad de que el riesgo pueda ocurrir. Más abajo tenemos un ejemplo que lo van a ver. Bueno, acá dice esto mismo, que es una herramienta estructurada diseñada para identificar, evaluar y priorizar de forma sistemática los posibles riesgos relacionados con un proyecto, proceso o actividad. Permite que los equipos anticipen los desafíos de forma proactiva y planifiquen respuestas eficaces para mitigar los impactos adversos antes de que se produzcan. Porque como venimos diciendo hace varias clases ya, es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más barato, mucho más rápido y muchas más cosas mejor. Que es mucho mejor que reaccionar, planear de antes qué puede llegar a pasar e identificar los peligros y evaluar qué medidas vamos a tomar. Bueno, acá te muestra que lo primero es identificar y priorizar los riesgos según probabilidad y gravedad y después definir las medidas necesarias, eh, que puede ser, bueno, es aceptable y que uno puede proceder hasta intolerable y que hay que frenar todo, en un caso muy extremo. Nada, va de la mano con el ejemplo que dio Ale antes de lavar los platos y presentar el código para el laburo, que hay que ponerle prioridad a las cosas. Bueno, acá ya empezamos a ver más concretamente la acción a tomar, los elementos de acción, las medidas de control, porque como decíamos, detectar los riesgos está muy bueno, pero si después nadie hace nada, no sirve para nada, porque hay que tomar acciones para que no pase lo que estamos previendo que puede llegar a pasar en estos riesgos. Entonces, hay que definir estrategias de mitigación de riesgos eficaces para gestionar los riesgos.
Los elementos de acción de la plantilla incluyen los pasos que deben seguir para cerrar el bucle de preguntas o preocupaciones abiertas. Hay que enumerar todo lo que hay que hacer para reducir la probabilidad de que pase el riesgo e indicar quiénes tienen que hacer esto, qué tareas tienen que hacer, quiénes la tienen que hacer y notificárselos. Bueno, las ventajas más grandes de estas herramientas es pasar, como decíamos, de una gestión reactiva a una preventiva. Porque cuando los riesgos están visibles, mejora la comunicación, mejora la planificación y perdés mucho menos tiempo apagando incendios y problemas de riesgos que ya podías prever de antes. Bueno, acá dice que las ventajas son identificación proactiva de riesgos, evaluación estructurada, enhanced decision making, mejora de la comunicación, continuidad empresarial, identificación y gestión de los posibles riesgos, que es lo que les dije recién más o menos. Bueno, ahí estamos viendo el Risk Register, que es como un tablero central de riesgos del proyecto que estamos tratando. Bueno, queda registrado qué riesgos existen, qué tan críticos son, quién los sigue y qué acciones están activas. Bueno, acá está el ID, que es para saber cuál es. La descripción del riesgo, causa, evento, impacto, la categoría, según de qué es, el propietario del riesgo, de a quién está asignado, la probabilidad que va de 1 a 5, el impacto que va a tener, o sea, es la probabilidad de que ocurra este riesgo, el impacto que tendría si ocurre, y la puntuación, que en esto, si nos queremos basar en un número para hacerlo más matemáticamente y más sencillo, esto pesa bastante, porque acá dice, esa es la puntuación por el impacto. Entonces esta, por ejemplo, tiene 3 de probabilidad y 5 de impacto, va a ser 15, que es bastante alto. La bajo un poco. Uy, no puedo bajar con esto. Bueno, después tenemos la estrategia de respuesta, que en 2 casos es mitigar y en el otro hay que aceptarlo. Y las acciones, más allá de las estrategias. Por ejemplo, programar revisión con expertos legales, desarrollar prototipo para validación. Bueno, en los métodos Agile, los riesgos hay que gestionarlos de una manera mucho más dinámica, porque el alcance puede cambiar constantemente y aparecen riesgos relacionados con volatilidad, cambios continuos o pérdida de valor del producto. Por eso en el Agile se busca revisar los riesgos sprint a sprint, porque puede cambiar todo el tiempo. Una cosa que es riesgosa ahora, en una semana puede no ser riesgosa, y algo que no teníamos en cuenta puede empezar a ser súper riesgosa y arruinar el proyecto. Bueno, acá es el Risk Adjust Backlog, que se ve, bueno, la descripción, la acción y lo que se espera que salga, digamos. Y después, si hay que hacerla sí o sí, si deberíamos hacerla, la acción y demás. Bueno, el risk es lo que decíamos recién, que acá podemos ver el proceso completo, que primero identificamos los riesgos, pensamos una respuesta y finalmente la mitigación se transforma en trabajo real en el backlog. O sea, pasamos de que sea la teoría que estábamos viendo de qué puede llegar a pasar a que forme parte del sprint y tener que hacernos cargo y desarrollar las acciones que habíamos dicho. Bueno, acá dice la identificación de riesgos. El equipo analiza junto al Product Owner los posibles riesgos que podrían afectar al proyecto, por ejemplo, el colapso de una estructura, demora, sobrecarga eléctrica. Definimos las acciones de respuesta. Para cada riesgo se define una acción preventiva o correctiva, como contratar ayuda profesional o actualizar el cableado. Tenemos que hacer una valoración del impacto, se estima el valor monetario esperado del riesgo. Todo esto es lo que veíamos acá arriba, pero en palabras. Y un ajuste del backlog. Las acciones de mitigación se agregan al product backlog como ítem de trabajo, priorizándolo según su importancia o urgencia. Bueno, acá vamos a hablar del WSJF
perdón en mi inglés, el weighted shortest show first, que se hace con una ecuación que es el costo del retraso sobre el tamaño del trabajo. Básicamente es una técnica para una técnica de priorización, es para ver qué priorizamos. Es bastante sencillo, se busca qué tarea genera más valor en el menor tiempo posible. Por ejemplo, no sé, en el caso que había contado Vale antes, sobre que había que lavar los platos o presentar el proyecto, el costo del retraso de no presentar, tipo, el retraso de presentar el proyecto, y es bastante grande, te pueden cagar a pedos en el laburo, te pueden hasta echar. Y el tamaño del trabajo, bueno, en este caso es tan alta la diferencia del costo del retraso que el tamaño del trabajo, bueno, o sea, seguramente sea más grande el tamaño del trabajo de presentar el código que de lavar unos platos. Pero bueno, el costo del retraso es tanto más grande que uno termina decidiendo por, obviamente, lo que le va a perjudicar más. Bueno, esto es lo mismo con un grafiquito. Nika dice que mide el impacto de no hacer una tarea a tiempo, por ejemplo, pérdida de ingresos, oportunidad de mercado o valor para el cliente. Y el job size, que es el esfuerzo, bueno, representar esfuerzo o tiempo necesario para completar esa tarea. Bueno, acá es un poco lo que comentábamos antes en un grafiquito. Bueno, acá vamos a ver la integración del análisis de riesgos en la planificación del sprint. El riesgo principal es no alcanzar el sprint goal, que es lo que nos planteamos en un principio, que es el principal riesgo en Scrum. Por eso no queda separado el análisis de riesgos en el trabajo diario, sino que lo integramos directamente en la planificación y en el seguimiento del sprint. Como dijimos antes, esto se agrega al sprint, ya pasa a ser parte de la planificación total. Bueno, acá vamos a ver una técnica de mitigación, que es la técnica del Spike, que es la implementación ágil de la estrategia de mitigar. Es como una tarea exploratoria, que por ejemplo, cuando el equipo que está trabajando algo en particular tiene una incertidumbre técnica, en vez de agarrar y avanzar de una sin saber qué puede pasar, qué riesgos hay y demás, en vez de avanzar a ciegas, haces un Spike para investigar, que es una forma ágil de reducir incertidumbres antes de comprometerse en un tiempo grande de desarrollo. Bueno, supongo, no sé si alguno trabajó con Jira en algún trabajo o mismo para algún TP de la facultad, pero en Jira se puede gestionar el riesgo. Abajo lo van a ver un poco mejor, que se entiende más. Pero bueno, podemos ver como una herramienta como Jira te permite gestionar los riesgos dentro del flujo del equipo. Que está bueno porque da mucha visibilidad y todo queda conectado entre tareas, responsables, prioridades y los riesgos mismos. Porque no se ve mucho la cosita, pero bueno, se ve en probabilidad y en severidad de lo que pasa. O sea, hay mucha probabilidad y lo que pasa puede ser muy malo, ven que está en rojo, si no, más o menos está en amarillo. La de la derecha te dice que se basa en un score según el level que tiene. Bueno, acá se ve mucho más claro, que es digamos, es la alineación con los stakeholders. Eh, porque no alcanza que el equipo técnico conozca los riesgos, sino que todos los involucrados tienen que saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos críticos y qué impacto podrían tener sobre el proyecto, porque es algo bastante integral que todos tienen que tener presentes. Entonces está bueno que acá vemos el progreso, ves aquí, ves el resumen, la descripción y el estatus de cómo se está trabajando. La tabla está en el Risk Register, está bastante buena para manejar esto. Bueno,
Una vez que el equipo haya creado todos los riesgos del proyecto, es fundamental que lo aprueben todas las partes. Aparte de que sepan, tienen que dar el ok y decir si se puede hacer, si esto lo va a solucionar. Por eso es algo bastante integral, porque en general estos riesgos son medio... A veces no, a veces son cosas sencillas, pero bueno, pueden ser cosas complejas que tienen que ser medio integral entre todos. La mejor manera de hacerlo es proporcionar una lista de los riesgos priorizados, asegurándose de que los más críticos se comprendan claramente y que todos estén alineados. Bueno, no sé, no sé si le puedo hacer zoom. No se ve muy bien la tabla, pero esto es una tabla que te muestra, ¿ves? El impacto. Lo mismo que veíamos antes, pero como más visualmente. Pero bueno, resume la idea esta de que hay que seguirlo constantemente e ir viendo el impacto y que todos lo puedan ver, se ve con los colorcitos y demás. Bueno, está la revisión continua del riesgo, que como les decía antes, los riesgos cambian constantemente. Algo menor puede ser algo crítico dentro de unas semanas y lo mismo al revés. Si, en realidad, bueno, algo crítico si no le damos bola y lo dejamos ser, no va a ser algo leve, seguramente lleve a un fracaso rotundo. Pero más que nada al revés, algo que hoy, es hoy menor, tranquilamente en 2 semanas puede ser súper crítico. No sé, volviendo al caso que había usado Ale de lo de lavar los platos, sí, cuando tenés que presentar eso, la verdad que lavar los platos es un riesgo menor, pero si de repente tenés que cenar y no tenés platos, podés comer de la olla, pero bueno, si no querés comer de la olla y querés comer unos platos, de repente ya el riesgo, que antes no era importante, es un poco mayor. Entonces estas cosas cambian totalmente. Hay que tenerlo bastante monitoreado y revisarlo permanentemente. Bueno, acá les leo lo que dice: vincular las acciones de control y mitigación a los riesgos específicos y asegurarse de que el responsable comprenda la criticidad y conozca la fecha límite de sus tareas. Tras la revisión inicial de riesgo del proyecto, hay que planificar revisiones periódicas para las reuniones del proyecto. Los proyectos no son estáticos, como les decía, un riesgo considerado de baja criticidad al inicio puede convertirse en crítico durante el transcurso del proyecto. Y nosotros tenemos que ir corrigiendo eso mientras va avanzando el proyecto. La revisión continua de riesgos fomenta una gestión proactiva de los riesgos. Una visión general de todos los riesgos ayudará al director del proyecto a detectar si alguno requiere atención inmediata. Por ejemplo, si alguna acción relacionada con el riesgo no se ha completado. Bueno, la retrospectiva como un mecanismo de identificación de riesgos. El objetivo principal es la mejora continua del proceso del equipo y el equipo monitorea los riesgos desde su propio proceso. No sirve solamente para hablar de productividad, sino que ayuda a detectar riesgos internos del equipo. Por ejemplo, no sé, problemas de comunicación, dependencias, dificultades organizativas que se puedan dar a lo largo del proyecto. Bueno, vamos a ver técnicas de recolección de datos. Tenemos por un lado la Start, Stop, Continue, que se hace las preguntas que serían: ¿qué deberíamos empezar a hacer que no estamos haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer que es perjudicial o inútil? ¿Y qué estamos haciendo bien que deberíamos continuar haciendo? Son básicamente esas 3 cosas que uno se pregunta para recolectar estos datos. Después tenemos Mad, Sad, Glad. No sé cómo andan en inglés, pero bueno, esto está todo en inglés. Si no entienden alguna palabra, díganme y les digo qué significa. Pero es que te preguntas básicamente: Mad es qué cosas te frustraron o te enojaron. Sad es qué cosas te entristecieron o te hicieron decepcionar. Y glad es qué cosas te gustaron y estás feliz, te hicieron feliz. Y después tenemos lo de las 4 L's, que es Like, Learn, Lack and Launch. ¿Qué gustó del sprint? ¿Qué se aprendió? ¿Qué faltó? ¿Y qué se anheló o se deseó? Esto está bueno hacerlo, justamente en este caso me parece que lo aclara bastante bien, después de un sprint, porque podés acomodar las cosas para el próximo sprint, dándote cuenta qué pasó, qué no le gustó al grupo, qué estuvo bien que hiciéramos, qué continuar haciendo, qué dejar de hacer. Porque como veníamos diciendo ya hace creo que 2 clases, es importante
que las cosas funcionen y que la gente esté contenta trabajando y que trabaje bien. Y que el grupo se pueda desenvolver bien. Bueno, después tenemos la técnica de análisis causa-raíz, la RCA, que el objetivo es no quedarse solamente con el síntoma. La pregunta importante es, ¿qué causó realmente el problema? Porque si corregimos solamente el efecto, eventualmente el problema va a volver a aparecer. Bueno, acá tenemos unos diagramas. El diagrama de Ishikawa, ¿se acuerdan? Lo vimos, ¿sí? En clases anteriores. No sé si se llega a leer, a ver si le puedo tener un poco de zoom. ¿Sí? Diagrama de Chicago, de Fishbone, donde armamos las categorías de problemas y las causas diferentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí. Que ponían las causas y iban desglosando de esa causa otras causas. Exacto. Sí, Y a la izquierda, no me acuerdo qué había ahí, es el de los 5 eh, porqués. los 5 porqués. ¿Está bien? Pasa que Y voy salió haciendo, cortado, me parece. sí, y voy haciendo eso y voy profundizando hasta llegar a la raíz. Claro, ¿Sí? como que acá es lo más grande y lo más burdo, digamos, por decirlo de alguna manera, hasta Sí, encontrar lo más sí, pequeño que es la verdadera causa del problema sí. profundamente. Y en la segunda filmina creo que tenés, Sí, o sea, la que le creo que esto sigue, está grande, ¿no? Ah, ahí está completo. ahí está. Bueno, el primer porqué es identificar la causa que contribuye con el problema. Está difícil esto. El segundo es, bueno, indagar un poco mejor y cuestionarse por qué ocurrió el primer por qué. Es cada vez como ir un poquito más profundo eh, e ir tipo, metiéndonos más adentro del verdadero por qué pasa cada cosa. Marian, te interrumpo un segundo, perdóname, pido disculpas. Gente, una pregunta. A los que están en TFI, de casualidad, ¿hay alguna que se le haya dado de baja un miembro del equipo y que tengan lugar para adoptar a alguien? Y a ese alguien ponerlo de mulo, por ejemplo, que haga toda la segunda etapa del TP, digamos. Por ahora no. Bueno, Parece que no. No en mi caso porque mi equipo sigue unido, ¿no? Pero muy bien, muy ¿no bien. era perjudicial para esa persona unirse a un grupo? ¿Perjudicial? ¿Más perjudicial que para la materia, decís? No, no sé, digo de que no puede promocionar, pero más allá de promoción, de no poder promocionar la primera. Si estuviese en un grupo y le hicieran hacer toda la segunda parte, Sí. ¿no sería un problema con el tema de que ustedes nos piden que esté bien distribuida la carga de commits? Y mira, es medio relativo, porque la carga de cómics, si entre dos hicieran la primera parte y uno solo hace toda la segunda parte, capaz que está bastante distribuida, Claro, se parejaría, sí. ¿no? Pero ustedes saben que nada, hay mucho de criterio evaluativo docente, entonces, pero en fin, aún no se sabe cuál es el recuperatorio o mismo la instancia de final. ¿De qué están hablando ahí? No, de lo de TFI me parece. Ah, de TFI, y puede ser, sí. Polémico. No me Em, hagan muchas preguntas. bueno, No tengo si mucha me más información. entero, si me entero de algún grupo que le falte, profe, le aviso. Dale, porfa. Porque hay un chico que se le dieron de baja a los dos compañeros. Quedó No, qué bajón. Solari Es Solari. imposible encima hacer el proyecto de TFI solo, es imposible. Y le quedan ¿Qué 10 días. Encima. probabilidades había de que pasara? Y pasó. Claro, ¿entendés? Pues gestionaron mal los riesgos, viejo. Claro. ¿Eh? Nada, igual, ¿qué podés hacer, Ale? ¿Cómo podés? ¿Qué tipo de problema sería este? ¿Eh? ¿Qué es un conocido conocido, desconocido desconocido, conocido desconocido? ¿Mm? Unos compañeros quisieron sumarlo. ¿A quién? Lu. Ah, era un grupo de dos.
Uf, claro, se le fue la Sí, pero igual persona. le dijeron que no se podía, pero bueno. Sí, Porque creo no, que ya había pasado 1 mes y medio y ya como que no podía. y pasa que al principio de la materia se planteó eso de que no tiene que dejarse en banda y demás, pero bueno. En fin. Bueno, nada, preguntaba por eso nomás. Lo dejo continuar. Continúen. ¿Te queda mucho, Marian? Creo que ya está, ¿no? Medio que No, ya está, liquidaste. sí, es cerrar la idea más con algunas Adelante. cositas y estamos. ¿Eh? ¿De qué? Mira, Nico. Y Nico, ¿querés que te pase el mail? ¿Y te pones en contacto? Ahí te pasó el mail. Yo te paso el de él y contactate vos, ¿sí? Y charlen, a ver qué onda. Nada, yo ahora para ver si le podía tirar un cable, ¿sí? Pero bueno, listo. Haga lo suyo, Marian. Perdón, Dale. continúa. No, está bien. Bueno, y por último, para cerrar, que aceptó el link. Para cerrar la idea principal. Antes de seguir. Ese chico Matías Ortiz lo metí a mi grupo ya, por las dudas. Ah, ya está solucionado, vale. Bueno, buenísimo. Nosotros preocupándonos por nada. Claro, sí. Que no te deje manda entonces. Ojalá. Tampoco lo abandone vos, mirá, ya se lo abandonan dos grupos, pobre. No, es un montón ya. Le dejo mensaje en el chat, dale, por las dudas. Dale, sí, yo si no después le comento. Sobre se fue a tomar un Ivo, que estamos todos reapestados. Bueno, y para cerrar, la idea principal que vimos durante toda la clase, es importante entender que si bien hay que identificar los problemas, la gestión de riesgos no termina solamente identificando los problemas, porque como dijimos, no tiene mucho valor. O sea, tiene valor, pero si nos quedamos en eso, no tiene mucho valor el identificar los problemas porque no vamos a poder prever nada y vamos a tener que reaccionar y van a llevar a un montón de problemas como veníamos viendo en las últimas clases. Entonces, el verdadero valor de todo esto aparece cuando un equipo transforma el análisis de los riesgos en acciones concretas para mejorarlo continuamente. No sé si alguien tiene alguna duda o Ale, ¿querés agregar algo? Si estás por ahí. O si alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos hoy. No. Bastante claro, profe. Buenísimo. ¿Cómo vienen con el TP? Complicado, o sea. Hay que Sí, liquidarlo el fin de, o si no, chao. Está bien, tienen varios días. igual. Sí, mi idea era empezarlo ya mañana. ¿Ya se juntaron para ver de qué hacerlo por lo menos? No. mañana. Sí, algo hay, pero hay que pulir un montón de cosas, así que está jede. Está bien, traten de por lo menos juntarse antes del finde, así ya el finde se ponen a hacerlo porque toma un rato, ¿eh? Si bien, nada, el profe dijo, no, se pueden ayudar con varias cosas. Después hay que organizar todo, presentarlo lindo, leerlo, corregirlo, o sea, tienen que meterle, entonces si dejan todo para el domingo de la noche, que encima les agarra la depresión del domingo de la noche, eh, se van a quedar corto de tiempo. Pero bueno, ¿tienen muchas materias más que están rindiendo ahora o ya rindieron todo el primer examen? Nosotros estamos con lo de Program 4 también, por eso se nos juntaron los dos TP y es como que causa. Sí, ya liberaron el segundo TP de programa. ¿Qué les hicieron hacer del primero y del segundo? Y el Primero una primero fue página de diseño juegos y ahora una red social. y ahora es una red social, sí. Ah, la red social. Ah, está bueno eso, STP.
¿Qué le falta? ¿Esta y TFI y Programa 4? ¿A la mayoría? No, yo me anoté a las 6. 6 materias. ¿Qué estás cursando? ¿A la tarde Sí, y a la acá noche? hay otro que se anotó. Acá hay otro que se anotó todas. Con el laburo se me está haciendo un cuatrimestre duro. Sí, yo una vez hice eso también. Metí las 6 materias laburando y es complicado. Es un tema. Pero ¿y qué? ¿Qué tienen? ¿2 días que cursan? Ah, no, pues se cursa un sábado. Hay un día que cursan 8 horas, ¿o no? No, porque son materias, bueno, más allá de programa que son 8 horas entre 2 días, después hay 2 materias que son de 2 horas nomás, que es Claro, legislación y viernes